¿Alguna vez has sentido que el cielo mismo quiere hablar, que los astros no se mueven al azar, sino que siguen un plan escrito desde el principio de los tiempos? Este no es un año cualquiera. El 2025 trae consigo un eclipse que no es solo un fenómeno astronómico, sino una señal que divide la historia entre el antes y el después, una campana que llama a los corazones dormidos a despertar. Los cielos declaran la gloria de Dios, pero también advierten a los que han cerrado sus ojos. Y entre las sombras de la luna cubriendo el sol resuena el eco de una voz maternal, la voz de María, la madre que desde hace siglos susurra advertencias que el mundo ha preferido ignorar. Desde Fátima hasta Akita, desde Lourdes hasta Garabandal, María no ha cesado de pedir lo mismo: conversión, oración y reparación. Pero mientras algunos escucharon, muchos otros se burlaron, llamando superstición a lo que era misericordia y metáfora a lo que era profecía. Este eclipse de 2025 es más que un juego de luz y sombra. Es un recordatorio celestial de que la historia humana no se sostiene por la ciencia ni por el poder de los imperios, sino por la voluntad de Dios. El mundo moderno, absorto en la tecnología y el ruido de las redes, ha olvidado al Creador. Pero el cielo no olvida, y María, como madre atenta, vuelve a tocar la puerta de quienes todavía tienen fe. Imagina por un instante el silencio que cubre la tierra mientras la luz del día se apaga. Los pájaros callan, el aire parece más denso, y un estremecimiento recorre el corazón de quienes miran el cielo oscurecer. No es casualidad que los eclipses, a lo largo de los siglos, hayan sido vistos como advertencias. No porque la luna tenga poder sobre nosotros, sino porque Dios permite que los signos visibles despierten lo invisible dentro de nosotros, el alma. Así como la cruz eclipsó la esperanza de los discípulos por 3 días, así también la sombra sobre el sol nos recuerda que toda luz puede ser velada si los hombres cierran el corazón a Dios. Pero hay algo más profundo, algo que las apariciones marianas han repetido y que pocos han querido comprender. María, en Fátima, habló de guerras, de persecuciones a la iglesia y de errores que se difundirían por el mundo. En Akita, advirtió sobre el fuego que caería del cielo y sobre cardenales contra cardenales. En la Salet, sus lágrimas fueron por la indiferencia de los hijos que dejaron de rezar. ¿No ves el patrón? Cada mensaje fue dado para un tiempo específico, y todos anunciaban que el rechazo a la gracia traería oscuridad, no solo al cielo, sino al corazón humano. Hoy, en el 2025, mientras las naciones se agitan, las familias se rompen y la fe parece desaparecer, la Madre de Dios vuelve a invitarnos. Escuchen mientras hay tiempo. Este eclipse no es el fin del mundo, pero es una señal para que el mundo despierte. Es como una pausa divina, un instante en el que el cielo apaga la luz, para que podamos ver las tinieblas que ya habitan en nuestra sociedad. La indiferencia hacia los pobres, el desprecio por la vida, el abandono de la oración. No ignores los signos, porque cada generación que los ignoró pagó con lágrimas su soberbia. Muchos dirán, es solo un eclipse, nada más. Así también se burlaron de Noé cuando construía el arca. Así también los pueblos antiguos desestimaron a los profetas hasta que el agua cubrió la tierra, hasta que el fuego cayó del cielo. No es miedo lo que el cielo nos trae, sino misericordia. No es amenaza, sino un llamado urgente. Conviértanse, regresen a mi hijo antes de que sea tarde. Hoy más que nunca se necesita una fe firme, no una fe tibia que se doblega ante la comodidad, sino una fe que se arrodilla y clama, que busca en el rosario la fuerza y en la Eucaristía la luz que no se apaga. María nos ha dado las armas, el rezo diario, el ayuno, la confesión frecuente. Si ignoramos estos regalos, no será el eclipse el que traiga oscuridad, sino nosotros quienes apaguemos la luz de nuestra propia alma.
El eclipse del 2025 pasará, la sombra se retirará y el sol volverá a brillar, pero el verdadero desafío será lo que hagamos con el mensaje que trae. ¿Seremos como los discípulos dormidos en Getsemaní o como las vírgenes prudentes que mantuvieron la lámpara encendida? Cada eclipse es un susurro que dice: el tiempo es corto, aprovecha la luz mientras la tienes. Este mensaje es para ti, para mí, para todos los que todavía respiramos y podemos elegir el camino de regreso al Padre. Así que te invito a quedarte hasta el final de este video. Vamos a desentrañar juntos las profecías marianas más ignoradas, a descubrir lo que los videntes dijeron sobre los signos en el cielo y a entender por qué este eclipse puede ser la última advertencia para muchos corazones. No es un mensaje para sembrar miedo, sino para despertar esperanza en medio del caos, para recordar que la oscuridad nunca vence a la luz cuando el corazón se mantiene fiel. Antes de seguir, escribe en los comentarios: Señor, no cierres mis ojos al mensaje del cielo. Deja que estas palabras sean tu primer paso para abrir el corazón a lo que está por revelarse. Cuando el sol se oscurece por la sombra de la luna, el mundo entero contiene la respiración. Es como si el cielo quisiera recordarnos que no somos dueños de la luz, que dependemos de un orden superior que no podemos controlar. Este eclipse de 2025 no es solamente un fenómeno natural que la ciencia puede explicar. Es un signo que sacude el corazón de quienes aún creen que Dios habla a través de los cielos. Desde tiempos bíblicos, los eclipses y los signos en el firmamento han sido entendidos como llamadas divinas. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Lucas 21:25. Estas palabras no quedaron en el pasado. Se cumplen en cada generación que se aparta de la luz para vivir en la sombra. La Virgen María, a lo largo de sus apariciones, ha sido como una madre que enciende una lámpara para que los hijos no tropiecen en la oscuridad. Sin embargo, muchos preferido caminar sin esa luz. En Fátima, advirtió sobre guerras, persecuciones y el peligro de perder la fe. En Akita, sus palabras resonaron como campanas de advertencia sobre desastres, divisiones y fuego cayendo del cielo. Pero el mundo siguió su camino como si nada se hubiera dicho. Hoy, al mirar el eclipse que cubrirá el sol, deberíamos preguntarnos: ¿qué tanto hemos escuchado y obedecido las advertencias de la Madre? El eclipse es un espejo de nuestra alma. La sombra que cubrirá el sol, por un instante simboliza las sombras que el pecado y la indiferencia han extendido sobre la fe de los pueblos. Muchas familias ya no rezan el rosario juntos. Muchos hijos han crecido sin aprender a persignarse. Los templos se vacían mientras los corazones se llenan de ruido, ansiedad y resentimientos. La oscuridad no viene del cielo, viene de los hombres que se han acostumbrado a vivir sin Dios. La Virgen no nos habla para atemorizarnos, sino para despertar lo que está dormido y salvar lo que aún puede ser salvado. El mensaje profético de este eclipse no se trata de catástrofes físicas, sino de una catástrofe espiritual que ya está entre nosotros. Corazones fríos, fe débil, oración abandonada. Así como la luna cubre el sol, nuestras propias decisiones han cubierto la luz de Cristo, y sin embargo, incluso en el instante más oscuro del eclipse, el sol sigue ahí, intacto, esperando para volver a brillar. Del mismo modo, la gracia de Dios permanece, esperando que el hombre retire de su vida todo aquello que la cubre. Hoy, María nos invita a mirar más allá del cielo visible y a observar el estado de nuestro corazón. Nos recuerda que no debemos temer a la sombra que pasa sobre el sol, sino a la sombra que permanece en nosotros cuando cerramos el corazón al amor divino. Es tiempo de encender nuevamente la lámpara de la oración diaria,
de regresar al sacramento de la reconciliación y de renovar la devoción al Santo Rosario. No podemos controlar los movimientos de los astros, pero sí podemos elegir si nuestra alma será un cielo abierto o un eclipse perpetuo. Cada eclipse termina y el sol vuelve a brillar, pero no todos los corazones que se oscurecen vuelven a la luz. Por eso, la Virgen nos advierte con misericordia: hijos, no se acostumbren a la oscuridad. El 2025 no debe ser recordado solo por el eclipse que se verá en los cielos, sino por el despertar de miles de almas que comprendieron el mensaje y regresaron al Señor. Ese es el verdadero milagro que María desea, que el eclipse sea un recordatorio de que aún hay tiempo, pero no tiempo infinito. El llamado hoy es personal. No esperes a que otros cambien para decidir tu propia conversión. El cielo habla, pero solo los que escuchan con humildad pueden comprender. María vuelve a decirnos lo mismo que en Caná: hagan lo que Él les diga. No es un mensaje nuevo, pero es urgente. No es una amenaza, pero sí es un aviso. La luz de Cristo sigue ahí, pero depende de ti apartar las sombras que la cubren. ¿Qué sombra sientes que está cubriendo la luz de tu fe en este momento de tu vida? Escribe en los comentarios: Señor, aparta de mí toda sombra y haz que tu luz brille en mi corazón. Cuando la Virgen llora, el cielo entero se estremece. Sus lágrimas no son gotas de agua, son mensajes silenciosos de un amor herido. En la Salet lloró por los niños que ya no rezaban, por los padres que trabajaban el domingo olvidando a Dios. En Fátima lloró por los pecados que ofendían el corazón de su hijo y anunció guerras que luego se cumplieron. En Akita lloró lágrimas verdaderas, advirtiendo que, si los hombres no se convertían, vendrían castigos peores que el diluvio. Y aún así, el mundo sigue caminando como si esas lágrimas fueran solo historias del pasado. Pero el pasado habla del presente. Las lágrimas de María nunca fueron para una sola generación, sino para todos los tiempos en que la fe se enfría. Mira a tu alrededor. ¿No ves el eco de esas lágrimas hoy? Familias que ya no oran juntas, jóvenes que se sienten vacíos en medio de las pantallas, ancianos que mueren solos, sin los sacramentos, corazones endurecidos que justifican el pecado como si fuera progreso. Esas son las heridas que siguen haciendo llorar a la madre. Y cada lágrima caída es un recordatorio de que el cielo no es indiferente a nuestra indiferencia. El eclipse de 2025, con su sombra sobre el sol, es como una gota inmensa de esas lágrimas extendidas sobre el cielo, cubriendo por un instante la luz para que despertemos de la ceguera. María no nos advierte por ira, sino por ternura. No nos señala para humillarnos, sino para despertarnos antes de que sea tarde. Quien ama de verdad, advierte, y la madre que ama, llora cuando sus hijos se alejan de la casa del Padre. Las lágrimas de María también revelan que el dolor más grande no es el castigo venidero, sino la pérdida de almas que rechazan la misericordia. Ella sabe que el corazón humano puede endurecerse hasta no reconocer la luz, ni siquiera cuando la ve. Por eso sus mensajes siempre vuelven al mismo punto. Oración, penitencia, conversión, no son palabras antiguas, son llaves actuales para detener la oscuridad que avanza silenciosamente. En nuestra vida cotidiana, esas lágrimas nos llaman a actuar hoy, no mañana. Cada padre que enseña a su hijo a rezar el rosario seca una lágrima de la Virgen. Cada confesión sincera, cada reconciliación entre esposos, cada obra de caridad ofrecida en silencio, es como un pañuelo que limpia sus mejillas. No podemos quedarnos inmóviles mirando las noticias y lamentando el estado del mundo mientras ignoramos la voz materna que nos pide orar y reparar. Esta es la aplicación concreta. Dedica un tiempo diario a rezar el rosario en familia, ofrece sacrificios pequeños con alegría.
Regresa al sacramento de la confesión. Sé luz para otros a través de gestos de misericordia. Así transformamos lágrimas de dolor en lágrimas de alegría para la Madre del Cielo. La profecía no es inevitable si los corazones cambian. Si hoy escuchas estas palabras, no las tomes como un relato melancólico, sino como una invitación urgente a ser parte del consuelo de María. No basta con conmoverse, hay que responder. Dios mira cada acto oculto de amor como una semilla que puede detener tormentas y desviar sombras. El tiempo de ignorar las lágrimas ha terminado. Ahora es el momento de recogerlas en nuestras manos espirituales y presentarlas a Dios con oraciones y actos de fe. Que cada lágrima de María se convierta en chispa de conversión para nosotros y para el mundo entero. ¿Qué gesto concreto puedes ofrecer hoy para consolar el corazón de María y secar sus lágrimas? Escribe en los comentarios: Madre María, recibe mis manos para enjugar tus lágrimas y guíame a la luz de tu Hijo. Haz de esta frase tu respuesta pública al llamado de la Madre, un compromiso de fe que transforma lágrimas en esperanza. Hay momentos en que el cielo habla con relámpagos y truenos, pero hay otros en que su mensaje más fuerte se transmite a través del silencio. El eclipse de 2025 será uno de esos momentos. Cuando la luz desaparezca y el mundo quede en penumbra, un silencio profundo envolverá la tierra. No será solo el silencio de los pájaros que dejan de cantar o de los animales que se esconden. Será un silencio que penetra el alma, obligándonos a detenernos y preguntarnos: ¿hacia dónde vamos? Ese silencio es un espejo del ruido interior que domina nuestras vidas. Vivimos rodeados de pantallas, notificaciones y voces de felicidad instantánea, pero que nos dejan vacíos y distraídos. Hemos perdido la capacidad de escuchar la voz suave de Dios porque el ruido del mundo nos ha vuelto sordos. El eclipse es una pausa divina, una invitación del cielo a apagar todo lo que nos distrae y redescubrir el valor del silencio que sana. La Sagrada Escritura está llena de momentos en los que Dios elige el silencio para manifestarse. En el monte Horeb, Elías buscó al Señor en el viento, en el terremoto y en el fuego, pero solo lo encontró en el murmullo de una brisa suave. Primera Reyes 19:12. Ese murmullo aún habla, pero necesita corazones que se atrevan a callar para escucharlo. La Virgen María también nos enseña este lenguaje del silencio. En cada aparición auténtica, su voz no fue estruendosa ni llena de discursos complicados. Fue simple, humilde, casi un susurro maternal. Y sin embargo, quienes la escucharon con el corazón cambiaron su vida. Hoy, María nos pide lo mismo. En medio de un mundo ruidoso, necesitamos un corazón silencioso que pueda captar los mensajes del cielo. El eclipse nos recordará que todo puede quedar a oscuras de repente, que no tenemos control sobre el tiempo ni sobre el cielo. En esos minutos de sombra, el silencio se vuelve un altar invisible donde cada alma puede encontrarse con Dios. Pero, ¿qué hacemos cuando el mundo calla? Muchos llenan el silencio con miedo, otros con risas nerviosas. El creyente, en cambio, debe llenarlo con oración. Aquí está la aplicación concreta. Busca momentos diarios de silencio voluntario, aunque sean solo 5 minutos. Apaga el teléfono, apaga la televisión, siéntate frente a un crucifijo o una imagen de la Virgen y deja que tu corazón hable con Dios. Este ejercicio sencillo abre puertas interiores que el ruido mantiene cerradas. Cuando practicas el silencio, el alma aprende a reconocer las inspiraciones divinas que pasan desapercibidas para quienes viven distraídos. El silencio también es un arma contra el enemigo espiritual. Satanás alimenta del caos, de las prisas y de las discusiones, pero un corazón que permanece en silencio y en paz
es difícil de agitar. María, en sus mensajes, ha insistido en el rosario rezado con calma, sin prisa, dejando que cada Ave María sea un latido tranquilo, que disuelve la ansiedad y renueva la esperanza. Si el eclipse provoca silencio externo, aprovecha ese instante para convertirlo en un silencio interno que transforme. No temas al silencio. En él, Dios habla más claro que en el ruido. El 2025 no sea recordado solo por un fenómeno astronómico, sino por el momento en que decidiste escuchar al cielo con el corazón abierto. ¿Cuándo fue la última vez que guardaste silencio para dejar que Dios hablara a tu corazón? Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a escuchar tu voz en el silencio y a encontrar paz en ti. Que al escribir esta frase, hagas de tu propio silencio una oración viva y una respuesta al llamado que el cielo susurra durante el eclipse. El eclipse de 2025 será anunciado por todos los medios como un fenómeno fascinante, explicado con cálculos precisos, diagramas, datos y estadísticas. Muchos lo mirarán solo con los ojos de la ciencia, maravillados por su belleza, pero ciegos al mensaje invisible que lo acompaña. Así ha sido siempre. El mundo busca respuestas en telescopios y fórmulas, mientras ignora la voz que habla desde el cielo. No todo se explica con ciencia. Hay signos que solo el corazón humilde puede entender. Desde el principio de la historia, de la salvación, Dios ha usado los cielos para hablar. La estrella guió a los magos hasta Belén. El sol se oscureció cuando Cristo entregó su espíritu en la cruz. Y los profetas anunciaron que habría señales en el sol, la luna y las estrellas antes de los grandes acontecimientos. ¿Cómo podemos entonces reducir todo a casualidad matemática? La fe no desprecia la ciencia, pero sabe que el universo obedece a una voluntad superior que da sentido a todo lo que vemos. María, en sus mensajes, no ha buscado reemplazar el conocimiento humano, sino recordarnos que la ciencia sin fe es incompleta. La tecnología puede medir la trayectoria de un eclipse, pero no puede medir el estado del alma de una generación que se aleja de Dios. El peligro no es el eclipse en el cielo, sino el eclipse de la conciencia moral que oscurece a las naciones. Vivimos en un tiempo en que el hombre confía más en sus descubrimientos que en la providencia. Nos sentimos seguros detrás de cifras, pronósticos y avances médicos, pero olvidamos que en un solo instante la naturaleza puede sacudirnos, que un solo acontecimiento imprevisto puede mostrarnos nuestra fragilidad. El eclipse de 2025 es un recordatorio de que, aunque podemos predecir la sombra en el sol, no podemos controlar el juicio de Dios ni detener el paso del tiempo que nos acerca a la eternidad. La advertencia a las naciones es clara: no coloquen su confianza absoluta en el progreso material, porque la verdadera seguridad no proviene de laboratorios ni de economías fuertes, sino de corazones convertidos. La historia está llena de imperios que cayeron no por falta de ciencia, sino por perder el sentido de justicia, de compasión y de respeto por el Creador. La Virgen nos llama hoy a revisar nuestras prioridades. Invertimos más horas en aprender a manejar nuevas tecnologías que en enseñar a nuestros hijos a rezar. ¿Nos preocupamos más por el clima del planeta que por el clima de nuestras almas? La creación es importante, pero su cuidado debe ir unido al cuidado de la vida espiritual. Si cuidamos el árbol, pero descuidamos el corazón, el fruto será amargo. Aquí está la aplicación práctica. Usa la ciencia como un instrumento para el bien, pero no permitas que sustituya la fe. Recupera el hábito de agradecer a Dios por cada amanecer. Reconoce en el orden del cosmos la huella del Creador y transmite a los más jóvenes la certeza de que todo conocimiento humano debe llevarnos a la humildad y no al orgullo. Este eclipse puede ser una oportunidad para enseñar a los niños que el universo no es un accidente.
sino un lenguaje divino que nos invita a contemplar. El mayor peligro de nuestra época no es la ignorancia científica, sino el orgullo que rechaza a Dios creyéndose autosuficiente. Por eso, la advertencia profética de María es urgente. Hijos, no confíen en la obra de sus manos más que en el Señor que las creó. Que este eclipse sea un recordatorio de que, aunque podamos calcular los movimientos de los astros, solo Dios puede mover el corazón humano hacia la verdadera luz. ¿Has confiado más en el poder de la ciencia y los avances humanos que en el poder de la oración y de la fe? Escribe en los comentarios: Señor, mi confianza está en ti por encima de todo conocimiento humano. Haz de esta frase tu declaración pública de fe, recordando que la verdadera luz que guía a las naciones no proviene de las estrellas ni de la ciencia, sino del Creador que las formó. El eclipse de 2025 cubrirá el sol por un instante, y muchos mirarán al cielo con temor o curiosidad. Sin embargo, la sombra que debe preocuparnos no es la que pasa sobre el sol, sino la que ya se ha instalado en el interior de millones de corazones. La oscuridad que desordena al mundo no viene del firmamento, sino de los pecados que el hombre justifica y normaliza: egoísmo, rencor, indiferencia hacia los pobres, desprecio por la oración, abandono de los sacramentos. María, en cada una de sus apariciones, nos advirtió que el verdadero peligro es cuando el alma deja de amar a Dios y se acostumbra a la tibieza. Hoy vemos esa advertencia cumplida en nuestra sociedad: templos vacíos, mientras las plazas se llenan de distracciones, hogares donde ya no se bendicen los alimentos ni se reza el rosario, jóvenes que buscan respuestas en ideologías pasajeras y se alejan de la fe que puede salvarlos. Esa es la oscuridad que debería inquietarnos. Corazones que han apagado la lámpara de la esperanza. El eclipse es solo un reflejo de lo que ya ocurre en el plano espiritual. Luces que se apagan, sombras que se extienden sobre familias, pueblos que prefieren la penumbra de las mentiras antes que la claridad exigente del Evangelio. María nos llama a no temer a los signos en el cielo, sino a examinar el estado de nuestra conciencia. ¿Qué sentido tiene temer a la sombra pasajera de la luna si convivimos tranquilamente con la sombra del resentimiento, del orgullo y de la injusticia que oscurece la gracia de Dios en nosotros? Cristo mismo dijo: la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Este versículo sigue siendo actual. No es la falta de luz lo que oscurece la tierra, es la elección de las tinieblas lo que cubre el corazón humano. Por eso cada eclipse puede convertirse en un espejo que nos obliga a ver lo que hemos tolerado en nuestro interior. Resentimientos que no queremos perdonar, adicciones que nos encadenan, indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. La aplicación de este mensaje profético es concreta y urgente. Regresa a los sacramentos, especialmente a la confesión, porque solo allí la gracia disipa las sombras que acumulamos con el pecado. Recupera el hábito de rezar en familia, aunque sea un breve rosario cada noche. Enciende una vela frente a una imagen de la Virgen y dedica unos minutos a interceder por quienes se han alejado de la fe. Una familia que reza unida se convierte en un pequeño faro que vence la oscuridad del vecindario. Lecinta. Oscuridad verdadera no teme al eclipse porque ya se ha hecho habitual, pero retrocede ante la luz de los corazones encendidos por la oración y la caridad. María quiere que seamos lámparas vivas, no espectadores asustados del cielo. Ella nos recuerda que no hay sombra tan espesa que pueda resistir la luz de un alma en gracia. El 2025 puede ser recordado como el año del eclipse o como el año en que decidimos abrir los ojos a la verdadera oscuridad y luchar contra ella. Cada reconciliación, cada
Perdón ofrecido, cada rosario rezado con fe es como abrir ventanas para que entre la luz de Cristo. No esperemos que el cielo cambie si no estamos dispuestos a cambiar el corazón. ¿Cuál es la oscuridad interior que reconoces hoy en tu vida y que deseas entregar a Dios para que su luz la venza? Escribe en los comentarios: Señor, enciende tu luz en mi corazón y disipa toda sombra que me aparta de ti. Haz de esta frase tu oración pública, como un paso de valentía que ilumina tu camino y ayuda a otros a reconocer que la verdadera luz comienza en el interior. El eclipse de 2025 pasará, como todos los eclipses. La sombra se retirará y el sol volverá a brillar sobre la tierra. Pero la verdadera pregunta es: ¿qué quedará encendido en el interior de nuestros corazones cuando la luz vuelva al cielo? María no nos advierte para asustarnos, sino para despertarnos a la urgencia de mantener viva la fe. Así como las vírgenes prudentes de la parábola mantuvieron el aceite en sus lámparas mientras esperaban al esposo, nosotros también estamos llamados a velar con el corazón preparado, porque nadie sabe el día ni la hora. El último llamado de este mensaje profético no es a mirar más eclipses ni a buscar señales en el cielo, sino a encender el fuego del amor de Dios en lo cotidiano. El mayor milagro que el cielo espera de nosotros no es contemplar fenómenos astronómicos, sino perseverar en la fe cuando el mundo parece oscurecerse. María quiere que seamos lámparas vivas, almas ardientes que iluminen hogares, parroquias y comunidades con el testimonio de una vida de oración y caridad. La lámpara encendida se alimenta de aceite, y ese aceite espiritual es la oración diaria, el rosario rezado con devoción, la participación en la Eucaristía, la confesión frecuente y las obras de misericordia que brotan del amor. Sin ese aceite, la lámpara de la fe se apaga y el corazón se vuelve frágil ante la sombra del pecado. Cada Ave María rezada con sinceridad es una gota de aceite que mantiene viva la llama. Cada acto de perdón ofrecido en silencio es un soplo que aviva el fuego. Vivimos tiempos en que muchos han dejado sus lámparas vacías. Fe débil, esperanza agotada, corazones distraídos por las promesas vacías del mundo. Este eclipse debe recordarnos que no podemos esperar a que el peligro sea visible para prepararnos. La preparación debe comenzar hoy. Es mejor encender una pequeña luz ahora que lamentar la oscuridad mañana. Aquí está la aplicación concreta. Decide hoy mismo un compromiso de fe. Puede ser tan sencillo como empezar a rezar el rosario cada noche en familia, asistir a la misa dominical con corazón renovado, reconciliarte con alguien a quien guardas rencor, o dedicar 10 minutos diarios a la lectura del Evangelio. Son pequeñas decisiones, pero juntas llenan el corazón de aceite y mantienen la lámpara encendida, aun cuando todo a tu alrededor parezca apagarse. María nos recuerda que los tiempos difíciles no deben encontrar al creyente dormido. No basta con admirar las señales, debemos actuar con fe viva. Cada eclipse es pasajero, pero el encuentro con Cristo es eterno. Cada sombra que cubre el sol es breve, pero la luz de la gracia no se apaga en el alma de quien vela. El último llamado de este mensaje profético es también un llamado a la esperanza. Aunque el mundo hable de crisis, guerras y oscuridad, el creyente sabe que la luz de Dios nunca se extingue. María no quiere que vivamos con miedo, sino con valentía, sabiendo que quien mantiene su lámpara encendida nunca camina solo en la noche. ¿Qué compromiso concreto vas a asumir hoy para mantener encendida la lámpara de tu fe mientras el mundo se oscurece? Escribe en los comentarios: Señor, mantén encendida mi lámpara hasta el día de tu regreso. Que al escribir esta frase hagas de tu comentario un acto público de fe y esperanza, uniéndote a miles de corazones que deciden mantener viva la luz de Cristo en medio de la oscuridad.